Entonces estamos en esa segunda parte, en esa segunda semana, de un tema que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque durante algún tiempo se dejó de hablar de algo que es muy determinante para la salvación de los creyentes. Que es que estamos en la gracia, es verdad. Que el Señor decidió no tener en cuenta nuestros pecados pasados, es verdad. Pero por eso vamos a seguir pecando. ¿Qué dice Pablo? Entonces, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces debemos de saber que la gracia camina siempre con la verdad. La gracia y la verdad nunca se separan, porque la verdad sin gracia condena, determina juicio. Y la gracia sin la verdad alcahuetea, es una licencia para pecar. En cambio, la verdad y la gracia nos van llevando en una formación permanente, en un perfeccionamiento permanente, para que un día podamos ver cómo Dios hace lo que determinó con nosotros, que usted y yo seríamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí lo dijo el Señor? ¿Y usted quiere? ¿Usted lo acepta? Bueno, entonces dígale con sus palabras: Señor, yo acepto que hagas de mí un hombre, una mujer, santo y sin mancha. Dígaselo. Claro, porque es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ver algo en su vida, confiéselo, confiéselo. Determínese en sus oraciones y aun cuando vaya por la calle, declare su salvación y lo que contiene la salvación suya. Señor, gracias por permanecer en paz. Gracias por ayudarme a permanecer tranquilo. Gracias por la salud que me has dado, porque quiero permanecer en esa salud. No quiero descuidarla, bendito Dios. Gracias por la libertad que me estás dando. Sé que esta libertad es progresiva, así lo dice tu palabra, que en la medida que yo conozca tu verdad, que te conozca a ti a través de la palabra, mi libertad crecerá todos los días más. ¿Sí o no? Hay que confesarla. Entonces, continuemos estudiando esto de la santidad de Dios en mí. Y yo no sé si le tenga que recordar que la santidad no viene de ninguna otra parte. La santidad proviene de Dios. ¿Sí o no? ¿La santidad proviene de quién? De Dios. Y si está en nosotros, si de verdad nosotros la aceptamos, esa santidad va a ir creciendo, esa santidad se va a ir perfeccionando. Y tal vez la semana que viene hablemos de perfeccionando la santidad. Por lo pronto, metámonos en esto. Hebreos capítulo 2, versículo número 1. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quién gustó la muerte? ¿Por quién sufrió la muerte el Señor Jesús? Hombre, diga, por mí. Sí, en esto tiene que ser muy personalizado. Porque por todos, ¿cuáles todos? Por mí. Porque al Señor le plació que gustase la muerte por todos, o sea, por mí. ¿Por usted también?
Porque convenía, escuche esto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí entonces nos detenemos y empezamos a analizar este versículo. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿cuántos hijos? Escuche por favor y entienda que el Señor analizó, meditó y dijo, hombre, yo voy a llevar a todo el que crea en Jesucristo, lo voy a llevar a la gloria, lo voy a glorificar, lo voy a exaltar, lo voy a poner en alto, va a tener autoridad sobre demonios, va a tener autoridad. Pero verá, Romanos capítulo número 8, no vaya a perder esto, porque así de esta manera usted lo entiende mucho mejor. Romanos capítulo número 8, versículo número 29. Mire lo que dice la palabra, 29 y 30. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, ¿usted fue conocido por Dios antes de ahora? Claro. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Usted y yo estamos siendo formados a la imagen ¿de quién? ¿De quién? A ver, ¿y Jesucristo es santo o es pecador? Es que toda la Biblia, hermano, apunta a que usted y yo deberíamos ser conscientes para dónde vamos y todos los días aceptar, todos los días en nuestras oraciones decirle al Señor, Señor, yo acepto que me perfecciones. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso? Es bueno que empiece a decírselo. Ahora, si usted entiende esto, que el Señor determinó hacer de usted y de mí, sus hijos, semejantes a la imagen del Señor Jesús, entonces tenemos que entender que Él nos tiene que perfeccionar. ¿Sí? Y si yo acepto que me haga conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, voy a tener que aceptar que para poder perfeccionarme, me va a tener que estar diciendo todas las cosas que tal vez aprendí en el mundo, todas las cosas que uno humanamente quiere imitar del mundo. Y entonces al Señor le va a tocar corregirnos. ¿Ah? ¿Eso suena feo? Ok. Le va a tocar corregirnos. Bueno, y si usted toma la decisión de ser perfeccionado, de ser santificado, también tiene que saber que entonces será perfeccionado, será amonestado, será corregido. ¿Por qué entonces no nos disponemos, escúcheme, por qué entonces no nos determinamos a aceptar con beneplácito, a aceptar con alegría, con gusto, las amonestaciones, las reprensiones que vengan de parte de todas las personas que están a nuestro alrededor? Y le digo de todas las personas, no solamente de los cristianos. No, porque sabe una cosa, a uno lo puede reprender un cristiano o un inconverso. Dios es tan bueno con usted y conmigo que quiere usar el que se deje para reprendernos, para corregirnos. Hermano, que el orgullo a veces aflora a nuestra alma y no queremos escuchar al que nos está diciendo que nos lo dice por amor, ¿no? Usted tiene este error, usted tiene este defecto, corríjase. Cuando la humanidad está activa, no queremos escuchar eso. No queremos escuchar. Y nos negamos a aceptar que tengamos un error como el que el Señor nos está mostrando a través de alguien. Pero todo empieza en cuando usted acepta ser perfeccionado, ser corregido. Cuando usted acepta que el Señor haga de usted un hombre, una mujer santo, santa y sin mancha, entonces ahí tiene que entender que toda corrección que llegue a su vida, usted la va a recibir de parte de Dios. Porque Satanás, y se lo he dicho muchas veces, porque Satanás jamás lo va a corregir. Jamás no puede corregir Satanás a nadie, jamás, nunca. Nunca el diablo va a corregir a nadie. ¿Sabe por qué?
porque para corregir a otros se necesita amor. Y el diablo no tiene amor. El diablo lo único, si le escuchas al diablo, él va a decir palabras semejantes a esta. No, usted es una bendición. No, qué unción la suya. Usted es mejor que todos los demás. Usted está perfecto. Claro que tenga cuidado porque ahora la envidia va a carcomer a los que están a su alrededor y van a querer levantarse contra usted diciéndole que está mal y no le haga caso a nadie. Ese es el diablo. Mientras que el Señor le dice, hijo, estás haciendo las cosas bien, pero quiero que mejores en algunas otras. Quiero que cada día seas mejor. Por eso te voy a mandar a tu esposa para que te haga ver lo que tú no estás viendo. Te voy a mandar a tu esposo para que te haga ver lo que no estás viendo. Te voy a mandar a tu hijo para que te corrija. Y entonces, no, yo soy el papá, yo soy la cabeza del hogar y yo no acepto eso. Qué terrible, hermano. Porque sin corrección no hay santidad, no hay perfeccionamiento. Otra vez, sin corrección no hay santidad, no hay perfeccionamiento. Y Dios, la única manera que va a poner en usted y en mí su santidad, la santidad de Él, es a través del perfeccionamiento, a través de la corrección, a través de que nosotros vayamos entendiendo que todavía hay muchas cosas que corregir. De aquí para acá, pues, usted ya está bien, pero de aquí para acá hay muchas cosas que yo tengo que corregir. Sí, usted está bien. Usted no le falta nada, gracias al Señor. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, yo no sé. Dice, y a los que predestinó, versículo 30, y a los que predestinó a mí, a estos también llamó a mí, y a los que llamó a mí, a estos también justificó, no los dejó con el pecado. A esos también justificó y le dijo a los demonios, no lo toquen, no la toquen. Y a los que justificó, oiga, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que estamos hablando en Hebreos? Que por causa de que él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria, entonces puso ¿quién? Los salvara a través de perfeccionar al autor de la vida, a Jesucristo el Señor. ¿Quiere volver entonces a Hebreos para que sepa de qué estamos hablando? Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿a quién? Eso, a mí. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación suya y mía? Cristo. Y lo perfeccionó y lo molió y le dio palo. ¿O no? ¿Sí o no? Porque, escúcheme, aquel que te podía justificar, aquel que nos podía salvar, no podía ser imperfecto. No podía ser imperfecto. Tenía que ser perfecto. Y si nosotros aceptamos que el Señor haga de usted y de mí hombres y mujeres semejantes a Cristo, pues tenemos que aceptar que el Señor va a empezar a corregirnos mucho más al pie, mucho más al milímetro. No. Es que yo no sé usted, pero yo he identificado, yo he identificado que dentro de mí hay tantas cosas que corregir, hermano. Tantas cosas. Yo me asombré en los primeros días de mi evangelio que sentía alegría cuando había una mala noticia de que algún cristiano cayó. Y si era famoso, mi alma se alegraba. Qué cosa tan porquería, hermano. Y yo identifiqué eso y yo le dije al Señor, ¿yo por qué me alegro? Si el que está cayendo es un hermano, un soldado tuyo, alguien que hace parte del cuerpo de Cristo. Y es que, hermano, el egoísmo y el orgullo en el ser humano, aunque sea cristiano, a veces lo lleva a tener maquinaciones que no son agradables, a alegrarse con el mal de otros, porque eso lo hace sentir superior. Como a mí no me está pasando, aleluya, aleluya. Que a un cristiano le pasó esto malo. Quién sabe qué pecado tendrá oculto, porque no le está pasando a él. Y cuando le pasa, entonces ¿qué? ¿Se da cuenta? Y cuando el Señor lo viene y lo corrige a él, entonces ¿qué?
Va a salir a decirle a todo el mundo, no, yo estoy bien, no, yo no sé por qué me llegó esto, no, si yo camino en bendición, no. Ese es el orgullo del ser humano. Pero el Señor dijo que para poder glorificarnos a nosotros, tenía que ponernos un ejemplo al autor de la salvación, a Jesucristo el Señor. Y vimos en Romanos que Él quiere hacer de nosotros los hermanos semejantes al modelo que es Cristo. En Efesios capítulo 11 dice que debemos ir todos hasta llegar a la estatura, a la medida de la fe de ese varón perfecto. ¿Y a dónde vamos nosotros? Para allá vamos, ¿sí o no? Para allá vamos. Así que cuando alguien empieza a decir con pretextos, no, lo que pasa es que es muy difícil, no, pero ¿quién va a llegar allá? No, pero, y se resigna a tener esos defectos, esos errores. No, sí, claro, a mí el mal genio es mi talón de Aquiles. ¿Y cuándo va a cambiar eso? No, es que es muy difícil. Es que la gente que lo rodea a uno es mala y uno no los puede tratar bien. Te venció el mal. Qué pena, te venció el mal. ¿Cuándo vas a llegar al perfeccionamiento? Nunca. ¿A la santidad? Nunca. Porque el que se resigna con el mal es vencido del mal. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien que Dios ha puesto en tu vida el mal de los demás. Hola, ¿sí dice así la Biblia? Eso. Entonces dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Uno entendiera eso, hermano. Uno entendiera que es tanto el amor de Dios para conmigo. Yo no sé para usted. Yo no sé cómo percibe usted, si cree que Dios lo ama o no. Pero hermano, es tanto el amor de Dios por mí, de mi Padre por mí, que mandó al Señor Jesucristo a tomar un cuerpo en esta tierra, oiga, y lo molió. Claro, en el transcurso, en la preparación de la cruz, lo molió. Está diciendo aquí que lo perfeccionó por aflicciones. ¿Lo perfeccionó por qué? Le fue bien al Señor Jesús, a toda hora era rico, era sabroso, No, usted y yo sí podemos hacer eso, porque alguien ya pagó por nuestros pecados y llevó aflicciones para que usted y yo, aún en medio de las situaciones difíciles, no seamos afligidos. ¿Sí entiende eso? ¿O será que no es posible? Piénselo. Y si usted quiere ver un poquito más, Hebreos capítulo 5, el versículo 7 y 8, para que se dé cuenta, hermano, de la magnitud del amor que tiene Dios por usted, que siendo su unigénito, que siendo su único, lo mandó a la tierra a sufrir, a padecer, para que usted no tenga que sufrir y padecer, pues ya Cristo lo hizo. Hermano, hay una diferencia. Usted puede aceptar que las dificultades, o llámelos como quiera, problemas que lleguen a su vida, lo van a poner ansioso, angustiado, desesperado. Eso lo decide usted, eso lo decido yo. Le contaba anoche que me encuentro ya no tanto como antes. La iglesia, Dios la está educando. Pero me encontraba personas que me decían que tenían derecho a afligirse por los problemas de otro. Y eso le parecía a ellos que era amor. Afligirse porque otro tomó una mala decisión y estaba pasando dificultades. No, hermano, no. Entonces, ¿para qué sufrió Cristo? Para que como los religiosos nosotros digamos, es que tengo que padecer como Cristo padeció. No, hermano. Eso es lo único que lo dijo fue Pablo. Pablo, que le tocó ser azotado, que se le dañó el barco a mitad de camino, que naufragó, que lo mordió una serpiente, que le dieron un juguete muchas veces y que 40 azotes menos uno se llevó. Pero nosotros, hermano, nosotros, usted y yo que estamos disfrutando de la gracia infinita de nuestro Padre Celestial. No, hermano. Ahora, póngale cuidado. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, escúchelo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso fue a causa suya y a causa mía. El padecimiento del Señor Jesús, que hay un poquitico en el Salmo 22. Él dice que de día y de noche se acordaba lo que había venido aquí a la tierra y se afligía su corazón. Varón de dolores, dice Isaías 53, experimentado en quebrantos por culpa suya, por culpa mía. Y nos amó tanto, hermano, que no le dolió, no se arrepintió, no echó para atrás, no. Cuando Pedro lo quiso defender, que le quiso bajar la cabeza a Malco, y el Malco, tal vez un soldado como Pedro, tal vez una persona entrenada, no se dejó cortar la cabeza, pero se le llevó la oreja. Y el Señor Jesús le dijo: hola Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que si yo quisiera, oiga, si Él quiere, ¿no crees que si yo quisiera, le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él me sacaría de aquí? Pero yo no he venido a eso. Yo he venido a pagar un precio por la humanidad, a llevar un sufrimiento para que la humanidad tenga en mí la esperanza de salvación. ¿Cuántos herederos de salvación? Eso nos debe de animar, iglesia. Eso nos debe de animar para decirle al Señor: Señor, yo acepto que hagas de mí un hombre santo y sin mancha. Y las mujeres en esa misma línea: Señor, yo acepto que hagas de mí una mujer santa y sin mancha. Y voy a recibir la corrección, la amonestación, como una expresión de tu amor. No que el diablo se me levantó a través del hermano o aún del impío, no. Voy a recibir la amonestación. Y tenga cuidado, hermano, porque a veces eso lo hacemos con el hermano, con la hermana, pero con la esposa, con el esposo o con los hijos, entonces no tenemos esa capacidad. No, ahí mismo refutamos todo. Ahí mismo, no, espérese. No, hermano. Así como el Señor fue perfeccionado, así usted y yo vamos a ser perfeccionados. El sufrimiento, creo que usted y yo determinamos qué tan grande sea el sufrimiento. Porque si nos aferramos a cosas que son pecado, pues vamos a sufrir. Como aquel que decía: pastor, hace 7 días no duermo, se me fue mi amante, se me fue y me hace falta. Y yo sé que es pecado, pero yo le pido al Señor que me la devuelva. ¿Coherente eso? ¿Coherente? No, para nada, para nada. Entonces dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí padeció Cristo? ¿Por usted y por mí? ¿O por pecador? No, no. Por el pecado mío, pero no porque él fuera pecador. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, lea por favor esa palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí entonces está el punto. La santidad llega a través de la obediencia. Y hay gente, hermano, que sabe que está desobedeciendo, pero hermano, se chupa el dedo diciendo: no, Dios sabe, Dios conoce. Además estamos en la gracia. Pues por más gracia que estemos, si no hay obediencia, no hay perfeccionamiento, no hay santificación, y sin santidad nadie verá al Señor. Es algo bien claro, bien preciso. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que esto nos quede claro, para todos los que le obedecen. Entonces, como la obediencia es la mayor manifestación de la santidad, la obediencia a la palabra, entendamos nosotros, mi hermano, mi hermana, que tenemos que caminar hacia allá. Voluntariamente tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que no estoy obedeciendo? Yo conozco en la Biblia mandamientos muy pequeños que no estoy obedeciendo. Bueno, tomo la decisión de pedirle ayuda al Señor, al Dios Todopoderoso, a mi Padre, a tu Padre, que a través del Espíritu Santo nos enseñe, nos capacite para obedecer. ¿Sí o no? Nos capacite para obedecer. Porque de otra manera seguiríamos viviendo
como la iglesia vivió varios siglos, en una religión más que en una verdad bíblica, en una religión. Cuando yo entendí esto, hermano, porque yo se lo he dicho y se lo repito, Dios conmigo tuvo mucha misericordia y yo me inquieté por leer la Biblia, por alguna situación que pasó, y yo me quedé con mi familia leyendo Biblia 18 meses. Cuando yo llego a la iglesia cristiana, 18 meses después de estar leyendo y estudiando la Biblia, me doy cuenta que hay una gran afectación en medio de los cristianos, donde ellos se pavonean, se jactan de ser hombres y mujeres de ayuno y de oración, no obedientes, no. Por el contrario, justificaban su desobediencia, su falta de santidad, con el hecho de que eran hombres y mujeres de ayuno y de oración. Entonces yo asistí muchas veces al llamado de atención que mi pastor le hizo a algunas personas. Un hombre que era reconocido como un gran hombre de Dios. Y le preguntó que por qué no le había pagado el dinero a una hermanita, hermano. Una hermana que recibió, no sé, la pensión, no sé qué fue lo que recibió, pero recibió. Y este hermano le cayó inmediatamente y le dijo que por qué no le prestaba esa plata. Y ya habían pasado 1 año y medio y no se la había pagado. Y la hermanita, triste, aburrida, porque quería mejorar su casa, quería arreglar su casa, y le dijo al pastor, y el pastor le dijo: venga, hermano, usted le dijo a esta hermana que usted le devolvía el dinero en 6 meses. ¿Qué pasó? Pastor, es un negocio entre ella y yo. No, hermano, le dice el pastor con energía. No, hermano, si usted le dijo 6 meses, cúmplale, sea de palabra. Respéteme, pastor, respéteme. Yo soy un hombre de ayuno y de oración. ¿Qué tiene que ver? Escuche, ¿qué tiene que ver? Si está cometiendo un error, si está faltando a la verdad, si está engañando, ¿qué tiene que ver que usted sea un hombre de 40 días de ayuno y 24 horas de oración? Oiga, ¿tiene algún sentido eso? No, hermano, peor, porque sabe, no le está sirviendo de nada. Algo tan poderoso como es el ayuno y la oración, él lo está tomando como un rito dentro de una religión. La religión es vergonzosa, hermano. Entonces, el cristiano seguía faltando a la verdad, el cristiano seguía engañando, el cristiano seguía pecando, y cuando alguien le llamaba la atención, inmediatamente sacaba, hermano, de presente: soy una mujer de ayuno y de oración, respéteme. El diablo se me levantó con usted. Soy un hombre de ayuno y de oración. Mire qué es lo que está diciendo. Ah, bueno, entonces callémonos. Como usted es un hombre, una mujer de ayuno y de oración, robe, mienta, estafe. ¿Sí? No, hermano. Y ese engaño yo lo vi. Eso no dejaba a la iglesia caminar hacia ese perfeccionamiento y hacia esa santidad. No la dejaba. Porque ya había un motivo por el cual sentirse completos, sentirse perfectos, jactanciosos. ¿Qué? Que ayunaba mucho. Que según él, porque nadie le constaba, solo Dios lo sabrá, que oraba mucho. No tiene que ver, mire, entre más ayuno y oración el cristiano tiene en la presencia del Señor, o sea, entre más ayuna efectivamente y más ora efectivamente, el cambio se le ve. El cambio se nota, ¿o no? Usted no lo tiene que corregir 2 o 3 veces. Él se equivoca porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? Pero usted lo corrige y él no vuelve a dar motivo por esa causa. De pronto otra cosa lo corrige y no vuelve a dar motivo por esa causa, porque es una persona dispuesta a obedecer, a ser perfeccionada en la obediencia, porque la perfección tiene que ver en todas esas áreas, hermano, en la fidelidad, en la obediencia, en todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos manda. Pero la situación bien difícil es que a veces el cristiano, cuando conoció más, y eso no es culpa del que llega, no, eso no es culpa del cristiano, es culpa de la mentalidad que tenga el que le enseña, el predicador, el pastor, o sea, la función que tenga. Y empieza a llevarlo, hermano, por un camino de religión. Y entonces tiene que estar aquí en la iglesia todos los días, y entonces tiene que ayunar y orar, descuidando la familia. Y la queja de la familia, y hasta el mismo ministro a veces salía en defensa de esas personas. No le sea tropiezo. No le sea tropiezo, porque es que ese hombre está buscando de Dios.
Él no se va para ninguna parte, Él está aquí. Sí, pero es que no volvió a trabajar y no volvió a sustentar la casa. Mis hijos tienen necesidades. No, no sea tropiezo, hermana, Dios ya les dará. Mentira. No, porque si al Señor le agradara que un hombre o una mujer dejara botada su responsabilidad, su hogar, si fuera santidad, el que la persona se entregara totalmente al servicio en una congregación, pues el Señor lo llenaba. ¿Qué? El Señor lo llenaba. ¿Sí o no? Claro. Pero entonces, ¿por qué en ese tiempo? Digo en ese tiempo, porque ahora no conozco a ninguno así. En ese tiempo, ¿por qué había tanta queja? Tantas mujeres, tantos varones, esposos y esposas de cristianos quejándose. Un día el pastor me dijo que lo acompañara con un hombre que le hizo un reclamo. Y le dijo, camine y verá. Y lo llevó a unas cuadras por allá y dijo, aquí vivo yo. Mire cómo tiene la casa esa mujer que usted tiene por santa, esa mujer que usted cree que es una mujer de Dios. Mire, abrió la puerta. No, hermano, ya desde el olor era terrible. Un olor a vinagre, un olor a sudor, ropa sucia por todo lado. La cocina, como la cocina de Memín, así. Una cocina con trastos, con ollas llenas de agua, otras con comida dañada, y ese olor tan impresionante. Y le dijo al pastor, tengo 2 hijos, yo soy el que los recojo de la escuela y los llevo a la escuela. A mí me toca hacerle el almuerzo, porque esa mujer vive metida en la iglesia suya, que porque si no, no se va a salvar, que porque si no, Dios no la va a bendecir. ¿Y dónde la estaba bendiciendo? Si ese día ese hombre le dijo, yo me voy a separar, no la aguanto más. ¿Eso es santidad? ¿Eso es obedecer a Dios? No, hermano. Eso es un engaño, eso es una religión. La religión acaba con todo. Jesucristo restaura. Entonces, mire, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para mí y para todos los que le obedecen. ¿Para quién? Para mí y para todos los que le obedecen. Ah, importante. Ahora mire en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mire lo que está diciendo el autor de Hebreos, el escritor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque es que Él nos quiere enseñar y dar de su santidad. 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero tu Padre y mi Padre, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿La santidad es de quién? De Dios. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Entonces, ¿nos vamos a dejar disciplinar? ¿Vamos a aceptar la corrección o no? Claro. Porque si nosotros no nos disponemos, hermano, vamos a seguir viviendo como religiosos. Ah, no, aleluya, gloria a Dios. Y cantamos y tenemos un léxico bien religioso. Pero a la hora de obedecer la Biblia, mujer, ¿por qué estás descuidando a tus hijos? Ah, no me venga a molestar, hijo del diablo. Se me va a levantar el diablo con usted, pues. Y yo digo en el pasado, ya no. Pero había mucha gente enredada por la religión, mucha gente enredada por el engaño. Y decían que se iban para el cielo resistiendo a Dios en cuanto al compromiso que tenían que cumplir. Hombre, yo conocí hombres en la iglesia que habían abandonado a su mujer y no veían por sus hijos, no veían por ellos. Y estaban convencidos que grandes ministros del Señor, porque estaban todo el día leyendo la Biblia, incumpliendo con su compromiso. Eso no es así, hermano. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban,
como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se quiere participar de la santidad de Dios? 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué trae la disciplina cuando la obedecemos? Léalo ahí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. O sea, empieza uno a caminar en la verdad de Dios, empieza uno a obedecer la ley del Señor Jesucristo, y eso es justicia. ¿Eso es qué? Justicia. Sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Usted se va a dejar ejercitar en la disciplina del Señor para llegar a ser santos? 12. Por lo cual, mire, que no está hablando de otro tema, sino que está yendo a lo que tiene que ver con eso que está hablando. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué tipifica las manos caídas y las rodillas paralizadas? Desánimo. ¿Qué significa? Desánimo. Salí de una iglesia donde el pastor era gordo y ahora llego a una iglesia donde el pastor es calvo. No. Y yo he escuchado que si no es perfecto no debería estar allá en el púlpito. No, hermano. Yo ya no me provoca ir a ninguna parte y se quedan en la casa. Desanimados. Ahora, realmente el desánimo en el cristiano es por la herida en el corazón, es por la afectación en el alma, porque todo le ofende, porque lo que dice el pastor, él dice, me las está echando a mí. ¿Quién sabe quién le fue con el bochinche? ¿Quién sabe le fue con el cuento? No, ¿qué tal? Y se enoja y se va. No, hermano. Claro, por el daño en el alma, la persona se desanima y dice, no, yo no quiero más. No. Yo pensé que el evangelio era diferente. Sí, claro. Dios le entregó el evangelio a personas llenas de errores, imperfectos, ¿sí o no? Pero ponga sus ojos en Jesús, que Él sí es perfecto. Y ayúdele al ministro, al servidor, al director de grupo, ayúdele a corregirse. No murmure por allá. Ayudémonos los unos a los otros a llegar a esa meta de ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí quiere? ¿Queremos hacer parte de ello? Dice entonces el 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Está hablando de una sanidad del alma. Ahora, mire lo que dice el 14. Seguid la paz con algunos, con los integrantes de su familia, con los que lo saludan, con los que le hacen favores, con todos, hasta con el malo, hasta con el que te critica. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.